Buenos días, bienvenidos. Un afectuoso saludo, un abrazo desde aquí a toda la comunidad cristiana, a todos los hermanos. Estamos arrancando prácticamente el año, tenemos el cuerpo de fiesta, pero ya tenemos que ir retomando las costumbres nuestras y no perder ya el tiempo en nada por ahí, porque al final nos hemos despistado un poco quizás. Yo quería desde aquí saludar a la familia de Ana y Segundo, que están con su hija en el hospital, y de aquí mandarle un abrazo y esperar que nuestro Señor pues le dé esa recuperación pronto y vuelva a casa y pronto pueda estar aquí con nosotros también, cantando y adorando como siempre. Desde aquí un beso, un abrazo, Nuria, y te queremos. Y a los demás pues también, a los que están y a los que no han podido estar hoy, pues también les mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Y les invitamos a que si nos están siguiendo por las redes en este momento o más tarde, pues se unan en el espíritu con todos nosotros de la Iglesia Génesis. Así que bueno, ya queremos empezar reconociendo nuestras torpezas y reconociendo nuestras debilidades, pero también reconociendo la majestad de nuestro Señor, y queremos compartir estos cánticos de adoración. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran sol divino. A ti, Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos que gobiernes nuestro caminar, nuestra vida. Y Espíritu Santo, te lo pedimos, que nos guíes, que nos dirijas. Vamos a decirlo de nuevo. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Nos entregamos a ti, Señor, fiel amado, renunciamos a nuestros planes, renunciamos a todo nuestro plan, Señor, a nuestro proyecto, y nos ponemos delante de ti, humildemente nos inclinamos y te pedimos dirección a ti, al gran yo soy, nos entregamos a ti. Al que habita en las alturas, al
al que habita en las alturas y en la santidad, porque quebrantado y humilde del Espíritu, para hacer vivir el Espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Aleluya, santo, santo es tu nombre, Dios. Te adoramos, Rey Santo, soberano. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Aleluya, santo es tu nombre, poder, y sea toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Te exaltamos, Señor. Manifiesta, Señor, tu poder en medio de tu pueblo. Trae sanidad, Señor. Trae liberación, Señor. Liberta, Señor. Rompe cadenas, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Glorifícate, Dios. Aleluya. Glorifícate, Señor. En medio de esta alabanza, Señor, derrama sanidad, Señor. Existe más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración, y eres tú. Elevamos dolor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey.
solo para ti, Señor. Y le vamos a hacer este cántico de adoración. Nos rendimos delante de ti. Y de lo mucho que tú nos das, Señor, de todos los regalos que hemos recibido, de todo este tiempo, Señor, te devolvemos, Señor, estos cánticos a ti, cánticos que vienen del cielo a nosotros. Solo puede inspirar esos cánticos desde el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor de la creación. Nos gozamos en ti. Qué bueno que tenemos la libertad de poder levantar nuestra voz, Señor, con el ánimo de agradarte a ti, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Yes.
delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Anhelo, sí, Señor, es buscarte día y noche, del amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia. En tu presencia. En tu presencia encontramos la paz, en tu presencia encontramos el gozo. Encontramos La verdad, en tu presencia somos confrontados con amor. Gracias, Señor, porque estás entre nosotros. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas solos. Siempre estamos en tu presencia, Señor. Queremos cada paso, cada pensamiento sujetarlo aquí, en tu presencia. Caminar en tu presencia es la única forma que lo podemos tropezar. Aleluya. Queremos estar en tu presencia. un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor.
Señor. Tú eres nuestro alimento cada día. Sin ti no podemos caminar. Nos debilitamos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Háblanos, Señor. Tenemos el corazón dispuesto, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos estar en contacto completamente contigo, Señor. Esa es la oportunidad que ahora tenemos, Señor. Quiero dar paso ahora al mensaje de la palabra que nos trae hoy, como siempre, nuestro pastor Javier Díaz. Vamos a estar muy atentos, vamos a abrir nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Gloria al Señor. La tecnología muy bien, va muy bien, pero cuando se estropea la tecnología, pues también nos fastidia bastante. Cada día. Así que, bueno, vamos a orar para presentar la palabra del Señor en oración. Señor, quiero darte muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdadero alimento para nuestra alma. Quiero darte las gracias, Señor, porque tú has abierto los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos entender tu palabra. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Te pido que nos ayudes, oh Dios, a poder obedecerte. Oh Dios, que no seamos solamente oidores o leedores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Quiero pedirte también en especial en esta mañana por Nuria, Señor, que tú la bendigas y la guardes y que tú permitas que se restablezca pronto, Señor. Padre, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y los que nos siguen por internet, Señor, que tu Espíritu pueda tocarnos, que tu Espíritu pueda ministrarnos, Señor. Y te pido, Padre, que tú puedas usarte de mí un día más para compartir tu palabra con tu iglesia, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. En el último domingo del año pasado, os hablé de la necesidad que tenemos de hacer balances en nuestra vida para poder ver si estamos avanzando o no en la dirección correcta. Aunque si has tenido un año duro, un año difícil en el que a veces te han asaltado dudas de si el Señor se había olvidado de ti o de si vale la pena seguir al Señor, hoy quiero que meditemos un poco en la historia del pueblo de Israel, para que nos demos cuenta de que siempre vale la pena buscar al Señor, porque el Señor nunca se olvida de nosotros. Aunque a nosotros nos lo parezca, realmente nunca se olvida de nosotros. Lo que ocurre a veces es que por la dureza de nuestro propio corazón nos alejamos de Dios, y cuando estamos lejos de Dios, entonces nos quejamos de que Dios está lejos de nosotros, cuando realmente hemos sido nosotros los que nos hemos alejado de Él. Pero Dios es tan bueno y nos ama tanto que aun cuando estamos lejos de Él, Dios nunca se olvida de nosotros. Por eso Dios, en una ocasión en la que Israel pensó que Dios se había olvidado de ellos,
para que su pueblo pudiera estar tranquilo y confiara en Él. Vamos a ver lo que Dios les dijo a través del profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 y 15. A través del profeta Isaías, Dios les dice en el capítulo 49, versículos 14 y 15, pero Sión, es decir, el pueblo de Israel, ha dicho, me dejó Jehová el Señor se olvidó de mí. Y Dios les contesta con una pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. El que unos padres, y en especial una madre, se olvide de su hijo es muy poco frecuente, porque va contra natura, dado que la madre lleva a su hijo 9 meses en su vientre, y durante todo ese tiempo su amor por el bebé, que va creciendo al mismo ritmo que ese bebé que lleva dentro. Pues, aunque esto sea casi imposible que ocurra, mucho más imposible es que Dios se olvide de su pueblo, porque el amor de Dios es tan infinitamente superior al amor de una madre, que pase lo que pase, Él nunca se olvida de su pueblo. Por eso nosotros podemos vivir confiados, porque Dios nunca se olvida de nosotros, aunque a veces por las circunstancias pueda parecerlo. Dios no se olvida de nosotros y siempre actúa de la mejor manera posible para nosotros. Tenemos que ir con cuidado cuando estamos en medio de la tormenta, de no pensar que Dios nos ha abandonado en medio de esa tormenta, porque Satanás, que muchas veces es el responsable de provocar esa tormenta, o si no la provoca directamente, provoca las circunstancias para que se acabe desencadenando la tormenta. Una vez que estamos en medio de la tormenta, siempre está nuestro oído susurrándonos que Dios se ha olvidado de nosotros, porque Él nunca pierde la ocasión de tratar de desprestigiar a Dios. Pero Dios sigue estando con nosotros, como el sol sigue brillando detrás de las nubes en el día de tormenta. Por muy grande y profunda que sea la tormenta, el sol no desaparece. Aunque las ventiscas y las tormentas de los inviernos duros nos hacen sentir un frío intenso y las nubes no nos dejan ver el sol sigue estando en el mismo sitio, dotando de la energía suficiente y necesaria a todo el planeta. De la misma manera, aunque en nuestra vida estemos pasando por un frío y largo invierno en el que no seamos capaces de ver la mano de Dios por ningún lado, eso no quiere decir que Dios se haya ido. Dios sigue ahí, sosteniéndonos con sus tiernos y amorosos brazos. El problema está en que a veces no estamos dispuestos a mirar con los ojos de la fe, ni estamos dispuestos a acercarnos a Dios. Pero al igual que en la parábola del hijo pródigo, Dios, como el padre de la parábola, siempre está esperando a que volvamos a casa para correr a abrazarnos, para perdonarnos y para restaurarnos. Esto es lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia con el pueblo de Israel y con la iglesia, tanto a nivel general como a nivel individual y personal. Por lo que también es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros individualmente si le dejamos. Dios quiere caminar con nosotros para pelear nuestras batallas y para guardarnos de todo mal. Como os decía al principio, hoy quiero que meditemos un poco en la historia de Israel. Porque como dice Pablo a los cristianos de Corinto,
todo lo que le ocurrido al pueblo de Israel debe de servirnos a nosotros de ejemplo para que no codiciemos las cosas malas. A lo mejor puedes estar pensando, es que yo no codicio cosas malas. Pero si estás pensando esto, déjame recordarte las palabras del sabio Salomón en el libro de Proverbios capítulo 14 y versículo 12, donde dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. A veces hay cosas que a nosotros no nos parecen que sean malas, pero realmente son cosas que nos van alejando poco a poco de Dios. Satanás no va a venir con su tridente y con sus colas y sus cuernos. Él va a venir disfrazado. Va a tentarnos no con cosas que claramente son malas, porque como cristianos las vamos a rechazar enseguida. Él va tentándonos con cosas que aparentemente no son malas, o que incluso no son malas si las sabemos controlar. Pero con mucha frecuencia esas cosas simplemente van retrasando poco a poco nuestro crecimiento espiritual y nos van alejando poco a poco de Dios. Por lo que si no despertamos a tiempo de nuestro error, pueden acabar llevándonos tan lejos de Dios que maten nuestra vida espiritual. Pero quiero decirte en este día que aun cuando eso ocurre, Dios sigue amándonos y sigue esperando que nos volvamos a Él, porque su amor es eterno y es incondicional. Para que nos demos cuenta de que Dios nunca se olvida de nosotros, quiero que meditemos en uno de los periodos más negros y oscuros de la historia de Judá, del reino de Judá. Con la muerte de uno de los mejores reyes del reino de Judá, el rey Josías, comenzó la mayor decadencia social y espiritual del reino de Judá, porque en poco tiempo se sucedieron 3 reyes, ¿a cuál de ellos peor? Estos reyes le dieron la espalda a Dios y se volvieron a los ídolos de las naciones e hicieron todo lo que ellos sabían que Dios no quería que hicieran. Y lo sabían porque Dios les envió profetas que hicieron numerosos llamados al arrepentimiento, pero ellos hicieron oídos sordos y siguieron con sus maldades. Incluso en alguna ocasión llegaron a matar a algunos de esos profetas que Dios les había enviado. La maldad de estos reyes y del pueblo llegó a un punto en el que Dios ya no pudo soportar más. Así que les envió al profeta Jeremías, que les dio el siguiente aviso, que se encuentra en el capítulo 25 de Jeremías y el versículo 11. En Jeremías capítulo 25, versículo 11, Dios les dice: toda esta tierra, el profeta estaba hablando de Jerusalén y en general del reino de Judá, será convertida en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. ¿Sabéis cuál fue la reacción y la respuesta de los principales sacerdotes y de la mayoría de los príncipes y gente importante del reino de Judá ante la profecía de Jeremías? Lo lógico hubiera sido que se hubieran arrepentido, pero no fue así. Ellos endurecieron tanto sus corazones que incluso intentaron condenar a muerte al profeta, como si matando al mensajero impidieran que el mensaje se cumpliera. Pero como no hubo arrepentimiento por parte del rey ni de sus principales consejeros y gobernadores, el mensaje que había dado Jeremías se cumplió y Jerusalén fue totalmente destruida por los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y los judíos que sobrevivieron al asedio y a la destrucción de Jerusalén fueron
llevados cautivos a Babilonia. Los judíos que fueron llevados cautivos hicieron sus vidas en el cautiverio y muchos de ellos se arrepintieron de haber dejado a Dios al darse cuenta que Dios no amenaza en vano. Las palabras de Dios se cumplen. Las palabras que Dios les había dado a través del profeta Jeremías eran reales y se cumplieron. Así que desecharon la idolatría hasta el punto de preferir la muerte antes que adorar a los dioses paganos de Babilonia, como les ocurrió, por ejemplo, a los 3 amigos de Daniel, que estuvieron dispuestos a ser echados en el horno de fuego antes que adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho. A pesar del arrepentimiento de gran parte de los judíos que habían sido deportados, los años fueron pasando, estando ellos en el exilio, como si nada fuera a cambiar. Como si Dios se hubiera olvidado de ellos y les hubiera dado la espalda. Pero nada más lejos de la realidad. Dios estaba trabajando con ellos, preparando sus corazones para la restauración. Pero como acabo de decir, pasaron los años sin que aparentemente sucediera nada. No solo pasaron los años, se sucedieron los reyes, incluso se sucedieron los imperios, y allí seguían exiliados los judíos, sin que aparentemente nada cambiara para ellos. Pero cuando se cumplieron los 70 años que Dios había anunciado por boca del profeta Jeremías, Dios intervino de manera milagrosa e inesperada. Vamos a leer del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. En 2 de Crónicas 36, versículos 22 y 23 se nos relata: en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios con él, y suba allá. Daros cuenta de lo milagroso e inesperado de la situación. El imperio que había conquistado al reino de Judá y destruido la ciudad de Jerusalén era el imperio babilónico. Sin embargo, ese imperio ya había desaparecido y se había levantado otro imperio, el imperio persa. Y un buen día, sin que nadie se lo pudiera esperar ni prever, llega al trono de este imperio un rey llamado Ciro, que sin motivo aparente, sin que nadie se lo pidiera, promueve y favorece el regreso a Canaán de un primer grupo de judíos entre los que estaban viviendo en el exilio. Probablemente pocos judíos ya se acordaban de lo que había dicho el profeta Jeremías. Pocos judíos tenían ya esperanzas de volver a su tierra. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él había prometido la restauración de su pueblo después de 70 años de exilio, sin que nadie se lo recordara o se lo pidiera, a su tiempo Dios inició el cumplimiento de su palabra. Y contra todo pronóstico se usa de un rey pagano para que se cumpla su promesa. El domingo pasado
hablé de cómo Dios se usó del emperador Tiberio César para hacer que la profecía de Miqueas acerca del lugar de nacimiento del Mesías se cumpliera. Pues Tiberio César no fue ni la primera ni la única vez que Dios, a lo largo de la historia, se ha usado de un rey o un emperador pagano para que sus promesas se cumplan. Ciro, a pesar de las palabras que dice acerca de Jehová, el Dios de los judíos, él seguía siendo un rey pagano. Y esto en cualquier documento histórico se puede comprobar, como él seguía siendo un rey pagano que adoraba a los dioses paganos. Sin embargo, varios siglos antes que Tiberio César, este rey Ciro fue el instrumento usado por Dios para hacer que sus profecías se cumplieran. Porque Dios nunca se va a olvidar de su pueblo, y mucho menos de sus hijos, aunque su pueblo o sus hijos se olviden de él. Esta es la grandeza de Dios, que Dios permanece fiel, aunque nosotros le seamos infieles. Y aunque nosotros nos hayamos olvidado de sus promesas, Él nunca nos olvida a nosotros ni se olvida de sus promesas. ¿Cuánto tiempo hace que no vemos la mano de Dios? O que nos parece que Dios se ha olvidado de nosotros, porque nos da la sensación que hace tiempo dejó de responder a nuestras oraciones. Por mucho tiempo que haga, no nos dejemos engañar por el enemigo. Dios ni nos ha olvidado a nosotros, ni ha olvidado de responder a nuestras oraciones. Solo necesitamos acercarnos a Dios. Porque Dios dijo a través del profeta Zacarías, en Zacarías 1:3, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. A veces queremos que Dios haga lo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer. Dios ya lo ha hecho todo para salvarnos. Dios ya lo ha hecho todo para adoptarnos como hijos y para protegernos y guardarnos. Pero volviendo a citar la parábola del hijo pródigo, si nosotros le hemos dado la espalda y nos hemos marchado lejos, no pretendamos que Dios venga detrás nuestra suplicando nuestro regreso. Dios, como el padre de la parábola, no hará nada para impedir que nos marchemos de debajo de sus alas. Así que cuando estemos lejos de su sombra, de su protección, no nos preguntemos por qué Dios no nos responde o por qué está lejos de nosotros. Igual que fue el hijo pródigo el que tuvo que volver a la casa del Padre para poder oír la voz del Padre y para obtener los beneficios de hijo, somos nosotros los que tenemos que volver a la casa del Padre si queremos poder oír la voz de Dios y vivir bajo la protección de Dios. Pero no importa el tiempo que pase, ni lo lejos que hayamos estado, Dios no se olvida de nosotros. Y cuando nos vea acercarnos a su casa, correrá hacia nosotros para abrazarnos y para poner su anillo en nuestro dedo. Porque el anillo era una señal de filiación. Era la señal de la pertenencia a la familia que se pertenecía. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Por lo que no importa dónde hayamos estado, ni lo que hayamos hecho, ni el tiempo que vivimos lejos de su casa. El amor del Padre es tan grande y tan desinteresado que si volvemos a su casa, Dios nos esperará con sus brazos abiertos para restaurarnos a la condición de hijos. Solo tenemos que volver a la casa de nuestro papá. Otro ejemplo de cómo Dios nunca olvidó a su pueblo lo tenemos más reciente. Jesús, al igual que Jeremías, profetizó la destrucción del templo y de Jerusalén. Pero esta vez,
porque el pecado de su pueblo fue mucho más grave. Porque el pueblo de Israel, que vivió en tiempos de Jesús, desecharon y dieron muerte al Mesías. A ese Mesías tanto tiempo esperado, fueron capaces de pedirle a Pilato que lo crucificara. Ellos provocaron la crucifixión del Hijo de Dios con el descaro y la desfachatez de decirle a Pilato que la sangre de Jesús recayera sobre ellos y sobre sus hijos. Como consecuencia, Dios cumplió la profecía dada por Jesús. Y en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito Vespasiano asedió Jerusalén, llegando a destruirla por completo, provocando la diáspora del resto del pueblo judío. Pasaron los años, pasaron los siglos, nada más y nada menos que pasaron alrededor de 1900 años y todo seguía igual. El pueblo de Israel seguía diseminado por todas las naciones de la tierra. Nada hacía presagiar que el pueblo de Israel pudiera volver a Canaán y tener de nuevo una nación propia. Pero Dios, a pesar de haber adoptado a los cristianos como sus hijos, nunca se olvidó de su pueblo. Y el 14 de mayo de 1948, la ONU reconoció el Estado independiente de Israel. Lo mismo ocurrió con la Iglesia. Desde el siglo III más o menos hasta el siglo XVI, la Iglesia se fue pervirtiendo, se fue corrompiendo y apartándose de los caminos del Señor. A principios del siglo XVI, la Iglesia en nada se parecía a la Iglesia que había nacido en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero Dios no se olvidó de su Iglesia, por lo que a principios del siglo XVI Dios llamó de entre toda esa Iglesia perversa y corrupta a un monje para iniciar el proceso de la reforma de la Iglesia que dura hasta nuestros días. Como leímos al principio, aunque existía una mínima posibilidad de que una mujer se olvide de lo que dio a luz, no existe ninguna posibilidad de que Dios se olvide de nosotros. Porque el precio que tuvo que pagar para adoptarnos como hijos y salvarnos es demasiado alto para ahora olvidarse de nosotros. Porque Jesús tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Y eso Dios no lo puede olvidar. Así que si no estamos viviendo como hijos en la casa del Padre, es porque nosotros nos hemos salido, nos hemos apartado y nos hemos alejado de la casa del Padre. Si estamos fuera de la casa de Dios, es porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Y Dios no nos va a retener por la fuerza. Dios es un caballero. Él nunca nos va a obligar a estar en su casa en contra de nuestra voluntad. Pero aunque nosotros nos marchemos lejos, aunque nosotros le demos la espalda, Él nunca se olvidará de nosotros y seguirá llamándonos y esperándonos, porque su amor por nosotros no tiene límites. Otro problema que a veces hace que tengamos la sensación equivocada de que Dios se ha olvidado de nosotros es nuestra impaciencia. Porque vivimos en la era de la inmediatez. Siempre andamos con prisa. Siempre lo queremos todo de inmediato. Y cuando oramos, queremos enseguida la respuesta de Dios. Y si Dios no nos responde de manera inmediata, nos ofendemos. A veces le damos la espalda y decimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero esto nos pasa porque se nos olvida de que Dios no tiene prisas.
Dios no vive abrumado por el tiempo. Dios siempre responde a su tiempo. Y cuando pasa mucho tiempo en nuestro entender, no es porque Dios se haya olvidado de nosotros, es porque Dios está esperando el mejor tiempo posible para restaurar, para respondernos. Por eso el rey David, en el Salmo 40, en el versículo 1, dice: Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo con paciencia, esperando el tiempo de Dios y confiando en que Dios se inclinará a nosotros y oirá nuestro clamor. Y nos responderá de la mejor manera posible, porque somos sus hijos y Él no va a desatender las necesidades de sus hijos, ni se va a olvidar de sus hijos. Solo tenemos que esperar con paciencia. Por eso Pablo le dice a los cristianos de Galacia que una parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Debemos de entender y tener claro que el amor de Dios no está condicionado por el tiempo, por lo que el paso del tiempo no implica que Dios haya dejado de amarnos o se haya olvidado de nosotros, porque Dios nunca se olvida de nosotros. Dios no puede olvidarse de nosotros, porque Dios no tiene fallos de memoria como los que tenemos nosotros. Solo hay una cosa que Dios olvida, y la olvida de forma voluntaria, y es nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de verdad y de corazón. Por eso nunca dudes de Dios. No te dejes engañar pensando que Dios se ha olvidado de ti. Espera pacientemente en Dios y a su tiempo Dios obrará de la mejor manera posible. Y cuando esto pase te darás cuenta de que Dios ha obrado en el mejor tiempo posible y de la mejor manera posible, porque somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos, somos sus hijos amados. Y aunque una mujer se puede olvidar de lo que dio a luz, Dios nunca se olvidará de nosotros. Confía y espera pacientemente en Dios, y verás como Dios se inclinará a ti y oirá tu clamor. Pero para poder experimentar el favor de Dios, primero tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Jesús y de esa manera convertirte en un hijo de Dios. Así que si quieres abrirle la puerta de tu corazón a Jesús, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nunca te olvidas de nosotros. Gracias porque aunque hayamos andado lejos de ti, tú sigues amándonos. Tú sigues acordándote de cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que tú perdones mis pecados, que perdones el haberte dado la espalda, que perdones el haberme alejado, haber salido de tu casa y haberme alejado de tu casa. Te pido que me perdones, que me limpies, que me vuelvas a recibir en tu casa, que perdones todos mis pecados, que tomes el control de mi vida. Te invito, Señor Jesús, a que entres en mi corazón y te puedas sentar en el trono de mi vida para reinar en mi corazón, para reinar y gobernar mi vida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Como te digo cada domingo, si has hecho esta oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque
Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y los miembros no pueden vivir de manera aislada. Nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos compartir de forma presencial los unos con los otros. Necesitamos unirnos en la adoración, en la alabanza a Dios y para escuchar la palabra de Dios. Pero si no has hecho esta oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón, no dejes de volver a la casa del Padre, porque quizás mañana sea demasiado tarde. También quiero pedirte, por favor, que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales, para que el Evangelio pueda extenderse cada vez más. También sabéis que si queréis contactar con nosotros o queréis visitarnos y compartir el culto de forma presencial, podéis venir aquí, a este lugar, a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Este es el lugar en el que tenemos nuestras reuniones. Podéis venir los domingos a las 11 de la mañana. Seréis muy bienvenidos. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. Pero preferiblemente, si vas a llamarme por teléfono, llámame por la tarde, porque por las mañanas trabajo y no siempre o casi nunca puedo contestar. También puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas, .jindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.